Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar este tiempo de oración y devocional del día de hoy. Les invito entonces que muy respetuosamente demos gracias al Señor y encomendemos este tiempo y este día en sus manos. Oremos entonces ahí con mucha reverencia en el lugar donde usted está, por favor. Amado Padre, tú que estás en los cielos, sobre tu trono, gobernando este universo que tú creaste, para tu gloria, Señor, te decimos aquí tus santos reunidos, gracias por este día que nos das. Y siempre, Señor, te daremos gracias por la vida y por la salud, porque es un regalo que viene de ti, Señor. Gracias por este momento que nos permites reunirnos para orar juntos y buscar tu palabra, para ser edificados juntos. Gracias por la semana que está terminando hoy, último día, Señor, de esta semana, por toda la provisión que nos has dado, por guardarnos y sustentarnos. Gracias por las dificultades que muy seguramente hemos tenido muchos y gracias por los momentos felices y buenos que también hemos tenido. Que en ambas situaciones hayamos sido sabios, Señor, para darte gracias primeramente por cada momento y para entender tu propósito, Señor, porque todo en tus manos para nosotros es con un propósito. Asimismo, Señor, puesto de acuerdo y como debe ser conforme al libro de Isaías, capítulo 1, te pedimos perdón por nuestros pecados, porque como lo hemos meditado, Señor, son muchas las formas en las cuales te ofendemos aún, a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Perdona, Señor, toda inequidad que hayamos hecho, que hayamos pensado y que hayamos tenido intención, Señor, y que es en contra de tu palabra, de lo que tú has ordenado para nosotros. Nuestra imperfección nos permite ser perfectos, Señor, aún. Nos permite, Señor, que no podamos poder agradarte completamente. No te podemos obedecer perfectamente. No te podemos, Señor, agradar perfectamente. Por eso nos has unido a tu Hijo Jesucristo. Y en virtud de esa unión que tenemos con Él, somos aceptos por ti y tú nos amas, Señor, por el amor a tu Hijo. Cuando tú nos ves, no ves nuestra imperfección que aún tenemos, sino que ves al Santo de Israel morando en nosotros y recibimos, Señor, de tus bondades. Gracias, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado, a quien nos has unido para podernos, Señor, amar, para podernos mirar y para que recibamos esas bondades tuyas, Señor. Perdona nuestras ofensas. Que podamos, Señor, perdonar también a quienes nos han ofendido. Pero sobre todo, Señor, que podamos corregir nuestro camino y podamos, Señor, seguir enfrentando esa lucha de las cosas que aún somos conscientes que no te agradan, pero que no se queden en conciencia y en entendimiento, sino que realmente pongamos por obra el deseo de cambiarlas, de corregirlas, porque no consiste solamente en entender y conocer, sino en obrar y actuar, Señor. Ayúdanos en ello, Padre Santo. Señor, gracias por los que estamos aquí unidos en esta mañana. Encomendamos este tiempo entonces en tus manos, para que tu palabra, Señor, alimente nuestro espíritu y seamos fortalecidos para comenzar este día, Señor, con esa renovación que tú nos das día a día en la oración y en la meditación de la palabra. Guárdanos, Señor, en tu gracia, en tu misericordia y en tu bondad en este día para poder vivir. Y todo lo que hemos planeado para hoy, en tus manos lo colocamos y te pedimos, Señor, toda esa providencia para poderlo hacer. Si es tu voluntad, haremos las cosas que hemos planeado hoy y podremos pasar este día, Señor. Tú nos guardarás en completa paz porque estamos en tu Hijo, Señor. Ayúdanos entonces a vivir un día hoy para tu gloria y que te agrade en este fin de semana que estamos comenzando. Gracias por las personas, Señor, que se conectarán en los próximos días, semanas a estos espacios para escuchar tu palabra, Señor, y acercarse a ti en oración. Gracias por los que estamos caminando, que nos podamos seguir sosteniendo, Señor, firmes, para no abandonar el camino, Señor.
porque somos tentados a ello. Gracias, bendito mi Rey. Danos sabiduría hoy para entender tu palabra. Danos discernimiento de tu verdad, de esa voluntad para nuestras vidas, Señor, para agradarte a ti, para vivir una vida que te glorifique a ti, Jesús. Ayúdanos en ello, Señor, porque ese es el propósito de nuestra vida. Ese es el propósito de nuestra salvación, la gloria de Cristo. Gracias, Señor, te damos entonces por todas tus bondades y te decimos puesto de acuerdo este grupo de hijos tuyos, de tus santos. Háblanos, que queremos escucharte y haznos humildes para escuchar lo que nos quieres decir, para que no haya prepotencia ni autosuficiencia en nosotros y seamos recordados, fundamentados, enraizados en tu palabra con humildad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Nos colocamos entonces en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén. Mayo 11. Obra del Señor es esto. Entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Ruth 1:6. Belén es una ciudad prominente en la historia bíblica. En este lugar, David cuidó de sus ovejas antes de ser ungido como rey. 1000 años más tarde, otros pastores cuidaban sus rebaños. Una hueste de ángeles proclamó el nacimiento de Jesucristo en esta ciudad. Sin embargo, antes de estos eventos tan importantes, vino la época de los jueces, caracterizada por la violencia, el desorden social y político y el caos religioso. Durante esta era tumultuosa, una hambruna azotó la ciudad de Belén, convirtiendo este lugar, cuyo nombre era en hebreo, significa casa de pan, más bien en casa de hambre y desesperación. En estas circunstancias desesperadas, un hombre llamado Elimelech decidió mudarse, junto con su esposa Noemí y sus 2 hijos, a la tierra de Moab para encontrar comida. Aunque el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey, su decisión de abandonar la tierra prometida de Dios y vivir en la tierra de los enemigos de Israel puede levantar sospechas en nuestra mente de que no estaba confiando realmente en la provisión de Dios ni comprometido a obedecer su ley. Moab resultó ser un lugar de tragedia, no de abundancia. Elimelech y sus hijos murieron, dejando viuda a Noemí. Sin embargo, después de algunos años, un rayo de esperanza traspasó la oscuridad del dolor de Noemí. Recibió noticias de que de nuevo había comida en Belén. Dios había provisto para su pueblo en su tierra. Miles de años más tarde, nos vemos tentados a pasar por alto esta verdad. Dios provee lo que su pueblo necesita. Tal vez sabes esto en cuanto a tu salvación, pero qué fácil es olvidarnos de su provisión diaria. Tenemos ojos para ver lo que Él nos da y hace por nosotros en nuestra vida diaria. Nuestro corazón rebosa de agradecimiento al final de cada día por lo que Él ha hecho. Un ejemplo práctico de la provisión continua de Dios es el alimento que recibimos a diario. Nadie debería caminar por los pasillos de una tienda de abarrotes con mayor sentido de asombro y de gratitud que un cristiano. En última instancia, es Dios quien llena los anaqueles de la tienda y de nuestra despensa. Podemos decir, mientras escogemos el huevo y la leche, obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Salmo 118, 23. Sin importar los oscuros o dramáticos que puedan parecer los eventos de la vida, Dios sigue cuidando de su pueblo y llevando a cabo sus propósitos. Y a menudo escoge hacerlo por medio de personas improbables o de manera silenciosa. Él se había propuesto hacer grandes cosas por medio de Noemí y de su familia, y todo comenzó con el pan de Belén. También nosotros debemos abrir nuestros ojos para ver que la provisión de alimento de Dios nos señala hacia su provisión de nuestra mayor necesidad, nuestro Redentor Jesucristo, así como su provisión
para nuestro más alto llamamiento, hacer buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas para su gloria. Efesios 2:10, Hechos 17, del 24 al 31, para profundizar la lectura. Bien, hermanos, encontramos aquí este tema que el devocional nos muestra el autor desde el libro de Ruth. Recurre a uno de los versículos del libro de Ruth. Creo que todos hemos leído el libro de Ruth y conocemos esa apasionante historia, digámoslo así. Recordemos que en la Biblia encontramos muchas historias, momentos especiales, ¿cierto? De pueblos, de personajes, y que todas esas cosas, como dice la misma Biblia, quedaron escritas para que nos sirvieran a nosotros, para encontrar allí lo que Dios nos quiere enseñar, mostrar, para que aprendamos, para que crezcamos, para ser corregidos, para ser instruidos en la voluntad de Dios, como es el propósito de toda la Biblia. Entender, ¿cierto? Y conocer a ese Dios que se ha revelado a nosotros a través de todos estos momentos y entre ellos todos esos momentos históricos. Cómo actúa Dios y cómo actuamos nosotros. Porque eso es lo que vemos allí en esos momentos históricos. Cómo actúan los hombres, cómo actuaron estos personajes que quedaron escritos y Dios cómo obra en medio de esas situaciones. Y esta es una de ellas, de muchas de esas historias. Recordemos un poquito antes de meditar lo que el devocional hoy nos invita en la letra del autor. La historia, como bien sabemos, hermanos, nos revela que después de que los hijos de Israel llegaron y se establecieron en la tierra de Canaán, sus perversidades, como bien conocemos, y sus pecados provocaron el juicio de Dios sobre ellos, como siempre ha ocurrido, nuestra maldad. Y los entregó Dios a la opresión de muchos pueblos, entre ellos los madianitas, uno de esos pueblos que es muy nombrado en la historia, en la Biblia. Y en ese caso particular, según los hechos que nos narra la Biblia, por un promedio de unos 7 años, los madianitas eran un pueblo extremadamente feroz, ¿cierto? Como fueron los babilonios, los asirios, y cruel, y que había destruido, entre otras cosas, las cosechas de los israelitas. Recuerden que estamos devolviéndonos a ese momento que después de que Josué entró con el pueblo a Canaán, conquistaron la tierra, repartieron la tierra, Josué muere y queda el pueblo de Israel establecido con la tierra repartida. Y en aquellos momentos no había líder en Israel, ¿cierto? Estaban sueltos como ovejas sin pastor, cada tribu por separado establecida en la tierra, y Israel estaba entregada totalmente al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía. Estamos en ese momento. Ese precisamente fue uno de las fallas, de los errores de Josué, no haber preparado un líder, una cabeza para que dirigiera al pueblo. Ese fue uno de los errores de Josué. Entonces, Dios los entregó a esas pasiones desordenadas. Y pues venían los enemigos de Israel y los asolaban. Y entre esos pueblos los madianitas. Entonces clamaron al Señor por ayuda. Cuando estaban, como decimos nosotros, en la difícil, ahí sí se acordaban de Dios. Ese es un dicho nuestro, ¿no? Cuando estamos en las buenas y cuando están en las buenas y el hombre encuentra el favor de Dios, se olvida de Dios. Es el corazón malagradecido del hombre. Y cuando estamos en las malas, ahí sí nos acordamos y muchos vuelven a la iglesia. A ver, hermano, hace tiempo no te veíamos. No, hermano, es que vengo para que me ayuden, para que oren por mí, por esto y esto. Así somos los seres humanos. Y Dios en su bondad, en su misericordia, tiene compasión, les ayuda y no vuelven. Así mismo se comportó Israel durante el tiempo de los jueces. Así mismo, todos creo que hemos leído el libro de los jueces y vemos allí el comportamiento de ese pueblo que no ha cambiado hasta nuestros días, como lo decimos. Y clamaban al Señor y Él enviaba
¿cierto? Un salvador, digámoslo así. Cada uno de los jueces, conocemos a ellos. Con base en la historia de Israel en la época de los jueces, entonces, se ve cómo Dios los salvó en muchos de esos momentos, siendo ellos un pueblo rebelde e infiel. Podemos decir lo siguiente entonces, en este primer momento de una reflexión general de este hecho histórico. No es posible, de acuerdo a esto, hermanos, no es posible conocer la paz de Dios sin antes haber sentido el temor del Señor, sin antes haber sentido su enemistad. Esa frase que les comparto es muy profunda para que la meditemos. Solamente quien conoce la sabiduría de un médico, sino aquel que estuvo enfermo y acudió a él. ¿Quién mejor no conoce los beneficios de un medicamento en especial para un problema de salud, sino aquel que tuvo el problema de salud, se tomó el medicamento y fue sanado y así sucesivamente? La única manera de entender la paz de Dios es haber entendido primero, ¿cierto?, que éramos sus enemigos y el Espíritu Santo es quien nos corrige y nos redarguye de ello cuando somos regenerados, saber quiénes éramos. Primero debemos ver el Señor como el Dios todopoderoso y santo. Perdóneme decirle esto, pero el impío, aunque lo diga con su boca, realmente en su corazón, en su interior, no es así. No es así. Esto es un conocimiento, una concientización que solo produce el Espíritu Santo en quien lo regenera. No más, no más. Entender la gravedad de mi pecado y del camino por el cual yo iba cuando estaba muerto, y cuando una vez recibo el Espíritu Santo y soy regenerado, ya la conciencia que recibo para entender eso es distinta a como lo sigue repitiendo el inicuo, porque todos creen como lo hemos dicho. Entonces debemos primero ver a Jehová como el Todopoderoso y Santo, que ha sido ofendido por mi maldad, por mi desobediencia, por mi rebeldía, por nuestra incredulidad, aunque digamos creer, porque los impíos dicen que creen, pero su vida revela totalmente lo contrario. Entonces allí no hay una verdadera creencia conforme a las Escrituras, a menos que entendamos la misericordia de Dios y entendamos sobre todo que Él es y será el juez y verdugo también, y perdóneme, uso esa palabra que es dura, pero es que Él es el que va a condenar. Entonces, cuando eso se hace una realidad, es que podemos sentir realmente sus misericordias y nuestro corazón se arruga y llora, pero no se queda en esas actitudes externas, sino que se produce un cambio verdadero. Y la vida cambia sustancialmente para uno que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Como lo he dicho muchas veces en este espacio, ustedes me han escuchado, ya no somos los mismos que un tiempo atrás. Ahora día recuerde que compartí en el devocional un pensamiento que tenía relación con esto, ¿cierto? Entonces, tengamos siempre eso, y ahí sí podemos decir, Jehová es mi paz, el Señor es mi luz y mi salvación. Y recitamos muchos de los nombres que el pueblo de Israel le dio a Dios: Jehová Jireh, Jehová Rafa, ¿cierto? Mi sanador, mi proveedor. Realmente esos nombres los podemos decir en nuestras oraciones y realmente están produciendo un efecto verdadero cuando tenemos el Espíritu Santo que nos ha guiado. Eso en cuanto a esa generalidad de este momento histórico. Ahora, desembocamos en la lectura de la Biblia en el libro de Ruth, y allí se narra la historia de una familia en particular: Elimelech, Noemí, sus hijos. Elimelech, como lo leemos y entendemos ahí, decidió mudarse a la tierra de Moab. Para Noemí, su esposa, el resultado final de esa decisión de su esposo Elimelech, esa mudanza, fue trágica, como conocemos la historia. Primero perdió a su esposo, murió allá, y luego a sus hijos. Su estadía entonces en la tierra de Moab, que creían temporaría y sería de abundancia, arreglando el problema del cual estaban huyendo, duró 10 años. Al final de ese tiempo, Noemí se encontraba, por lo tanto, sin medios de vida,
sin esperanza ya, en desesperanza, en ese futuro que supuestamente había encontrado y que su esposo había planeado sería mejor y por eso decidió lo que decidió. El momento decisivo fue cuando ella oyó al final de esa historia que Dios, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, porque ellos huyeron a causa o se fueron a causa de las necesidades del hambre que había allá en esa tierra. Y se fueron para Moab, donde había abundancia, entre comillas. Y Noemí, al final de la historia, estando sola con sus nueras, se preparó para regresar. De nuevo, oyeron la noticia, ya se arregló el problema, ya pasó la escasez, hay de nuevo abundancia y comida. Entonces Noemí, después de la tragedia que vivió, ¿cierto? Decide regresar. Ese verbo que se usa allí es el mismo verbo para decir arrepentirse. Estando ya sola, reflexionó, meditó, digámoslo así, se arrepintió y tomó la decisión de regresar. Y al regresar a casa, Noemí estaba entonces demostrando un camino de, digámoslo así, nos muestra una idea de ese arrepentimiento, volver, como el hijo pródigo que volvió a casa después que por sus malas decisiones sufrió lo que sufrió. Un paralelo podemos ver ahí. Sus nueras, en particular, Ruth y Orfa, emprendieron con Noemí el camino, sintiéndose obligadas a acompañarla y por ser sus familiares más cercanos y no la dejaban sola, ¿cierto? Ruth, esas palabras de Ruth, tu Dios era mi Dios, y otras que aparecen allí en el libro de Ruth. La modalidad de conducta de los antiguos patriarcas asimismo se repite aquí, por lo tanto. Abraham, Isaac se habían ido en tiempos de hambre, y lo mismo Jacob en las épocas de José, hambre en Canaán y se fueron. Pero bueno, ya sabemos que esa historia nos sucedido con Jacob y sus hijos. Ya conocemos el objetivo y el propósito de aquella situación por el cual se fueron y la esclavitud que vivían. Pero encontramos allí mucho paralelo y para construir analogías, para encontrar la enseñanza para nosotros. Leyendo el devocional, es en cuanto a un marco histórico general para que lo tengamos presente y lo recordemos. Dice el devocional, Belén es una ciudad, usted me acompaña ahí en el libro, prominente en la historia bíblica, y así es. En ese lugar, como conocemos, David cuidó de sus ovejas, era pastor de ovejas, ya lo sabemos, antes de ser ungido como rey. 1000 años después, mientras otros pastores cuidaban también rebaños, los ángeles anunciaron y proclamaron el nacimiento del Mesías en esa misma ciudad. ¿Verdad? Dice el devocional que, sin embargo, antes de esos eventos importantes, vino la época de los jueces, que es lo que recordamos ahora, y que se caracterizó en conclusión por la violencia y el desorden social y político y el caos religioso que vivió Israel. ¿Cierto? Términos que hoy también usamos en alguna medida en este tiempo posmoderno. Durante esa era tumultuosa, ¿sí? Dice Alistair, una hambruna azotó esa ciudad de Belén y convirtió ese lugar, cuyo nombre en hebreo significa casa de pan, más bien en casa de hambre y desesperación. Qué impresionante, hermanos. La historia revela que después de que los hijos de Israel llegaron allá, recuerden, ellos desobedecieron y sucedió lo que sucedió. Muy bien. En esas circunstancias, cuando el hambre llega, Elimelech decide irse, decidió mudarse con sus 2 hijos y su esposa. Podemos ver aquí cómo el devocional nos invita a meditar para encontrar la aplicación de esa historia para nosotros, ¿cierto? Ruth es un libro de sobremanera extraordinaria y por muchas razones. Proporciona el libro de Ruth un valioso vínculo histórico en el linaje humano del Señor Jesucristo.
No es el tema ahorita, pero más adelante y en algún momento en nuestras iglesias podemos estudiar esto. Este libro es apreciado por mucho y debe ser apreciado como una hermosa historia de amor, ¿verdad? Sin embargo, es mucho más que una hermosa historia de amor. Muchos ven el libro de Ruth así. Cada persona que aparece en ese libro es cuidadosamente nombrada con una gran profundidad y con un alto significado. Prácticamente todos los nombres, así como los acontecimientos narrados allí, tienen un significado teológico innegable para nosotros. Hermanos, aunque el nombre de Elimelech significa mi Dios es rey, así eso significa ese nombre, la decisión que tomó este varón de abandonar la tierra prometida de Dios y vivir en la tierra de los enemigos de Israel, eso eran los moabitas. Observe esa decisión de este hombre de Dios. Estaba en la tierra prometida y decide mudarse a la tierra de los enemigos de Israel. Tremendo. Puede levantar sospechas entonces esta actitud y esta decisión de nuestra mente, cómo es en un momento significativo, en un momento trascendental. ¿A qué nos referimos? De que no estaba, por lo tanto, confiando en la provisión de Dios primeramente, aunque estaba allá, pertenecía al pueblo y estaba en la tierra prometida. Me gusta mucho una frase que escuché de un pastor, no recuerdo. Uno puede estar en el lugar que es, en el lugar correcto, puede estar en la tierra de leche y miel y puede pasar necesidad, incluso. Él no estaba confiando realmente en la provisión de Dios, ni comprometido con su obediencia a la ley, como buen judío en ese momento. No. ¿Por qué? Porque la decisión que toma revela la actitud y lo que realmente había en su corazón. Esta parte del devocional nos lleva a meditar en lo siguiente, mis hermanos, y aquí podemos empezar a buscar las aplicaciones para nosotros. Recordemos, y esto nos conecta directamente a la doctrina y al concepto que ya hemos meditado otras veces, y aquí volvemos a aterrizar en él. Nos recuerda que debemos practicar el contentamiento. Cualquiera que sea mi situación y en el lugar donde esté. No lo hizo así Elimelech. No aguantó la situación. No confió más en el Señor. Decidió hacer a un lado las promesas del Señor, porque Dios prometió desde los tiempos antiguos que ese era su pueblo, que no los abandonaría, que siempre estaría con ellos, solo que él pedía que le obedecieran. Ya conocemos la historia en el Pentateuco. No aguantó esa situación, no confió más en Elimelech y decidió hacer a un lado esas promesas que Dios les había dado a ellos como pueblo suyo. Todo esto está implícito y implica la actitud de Elimelech, está implícito ahí en esa decisión que él toma, que nos narra esta historia. La proposición principal, entonces, sobre la que meditamos de acuerdo a esto es esta, y pensemos en esta pregunta aplicativa. Un espíritu lleno de gracia es un espíritu contento, agradecido y seguro en Dios. Pregunta. De acuerdo a esta historia, para que vayamos descubriendo la aplicación para nosotros. Un espíritu lleno de gracia es un espíritu contento, agradecido y seguro en Dios. La respuesta, sí. ¿Por qué? No, ¿por qué? Hermanos, recordemos que el dolor, la escasez, el sufrimiento, las dificultades en general, y algunas de ellas, no podemos negarlo, son precisamente muy difíciles y las vivimos, las hemos experimentado al punto que muchas de ellas pueden llevarnos al límite de nuestras fuerzas. Y así nos hemos llegado tal vez a sentir, una más y me muero, hasta aquí llegué. Ya hemos aprendido que Dios no dejará
que lleguemos más allá de ese límite. En estos días el hermano David nos compartió un devocional a ello. Dios no nos abandona y Él conoce hasta dónde podemos nosotros aguantar, digámoslo así para entenderlo, y nos va a salvar. No nos va a dejar llegar más allá. Tiene todo bajo control el Señor. Pero estas cosas, como lo hemos aprendido, estas situaciones nos son necesarias, como lo hemos dicho, para probar, entre otras cosas, nuestra fe, nuestra obediencia, como debió haberlo manifestado Elimelec. Debió haberlo manifestado. La fe, la obediencia, la lealtad, la fidelidad y sobre todo el agradecimiento verdadero a nuestro Dios, sea cual fuere la situación que se esté viviendo. Aunque en los campos no hayan frutos, en el aprisco no hayan ovejas, etcétera, con todo yo me regocijaré en Jehová, el Dios de mi salvación. Profeta Habacuc. Y siempre me gusta recordar, aunque Él me mate, yo le seguiré amando. El hambre que había llegado a la tierra de Belén, todas estas circunstancias adversas que vemos en este momento coyuntural de la historia de Israel, sabemos que guardan las consecuencias de estas cosas fue por la maldad de este pueblo, por su pecado y sobre todo por su deslealtad con Dios, por su adulterio, porque ellos adulteraron. Dios les dijo, no tengan dioses ajenos delante de mí, y fue lo primero que hicieron, ni bien entraron a Canaán. No significa esto que si entonces nos portamos bien y obedecemos, nunca tendremos dificultades. Esto no es una enseñanza bíblica, empezando de que ninguno de nosotros puede obedecer a Dios perfectamente. Ninguno de nosotros ama a Dios como debe amarlo. Nuestra obediencia y amor es sincera, mas no perfecta. Y como lo hemos dicho, lo hemos compartido con el pastor David Torres, todo lo que tenemos, nosotros no lo merecemos. Es solamente misericordia bondadosa de Dios para nosotros. Ni la vida. Mira, hermanos, voy a ser fuerte con lo que voy a decir, pero ninguno de los que estamos aquí hoy, en particular, merecíamos la vida hoy. Pero Dios quiso darnos la vida en su bondad misericordiosa. Así de sencillo, y aunque le suene fuerte, ese pastor está hablando fuerte, no, es la realidad, hermano. El pastor David Torres enseñó una palabra hace un tiempo atrás y la cual comparto y estamos de acuerdo porque es bíblica. Lo que los hombres merecemos es el infierno. Pero él a muchos no quiso llevarlos al infierno, les dio su gracia y su misericordia, venos aquí. Y a los que se iban a ir les dio su justicia. Eso ya lo hemos meditado. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios? ¿Cómo no ser agradecidos con Dios? Entonces retomo. ¿Me voy a portar bien para que Dios me ayude? No, hermano, pórtese bien porque es que usted debe mostrarle amor a Dios sincero. Así estés enfermo con salud, debes portarte bien. ¿Me voy a portar bien para que Dios me provea el dinero para esto? No, la provisión del dinero no va a venir porque usted se porte bien o no, es por la bondad misericordiosa de Dios. Los apóstoles se portaron bien al final de sus vidas y fueron y murieron en la pobreza. Entonces, ¿cómo entender esto? No es por obras, es por misericordia, gracia y bondad de Dios. No es por nuestras obras. ¿Debemos hacer buenas obras? Sí, sí, para que Él sea glorificado, porque ese es el propósito de nuestra salvación y comunión ahora con Dios. Glorificarle a Él, aunque estemos pasando por esto, glorifica a Dios con tu vida. Estoy enfermo, pastor, glorifica a Dios con esa enfermedad. No tengo empleo, pastor, glorifica a Dios en tu situación difícil. Da gracias a Dios. Y puedo seguir con el listado. Elimelec, por lo tanto, si estamos meditando esta aplicación, ¿qué le pasó a Elimelec? No confió en Dios en esos momentos difíciles. Y mejor nos guardamos silencios, porque tal vez cuando hemos pasado momentos críticos, hemos sentido que menguamos en nuestra fe. Esos son los momentos difíciles donde somos pasados por fuego para ser probados en nuestra fe. ¡Uy!
yo he estado firme en la fe, pastor. Vea, usted viera, yo estuve en la última, pero yo dije, aquí estoy. Ay, mejor se me guarda silencio, hermano. A mí me gusta la frase, mejor se me queda calladito, ¿sí? Porque entonces estaríamos hablando aquí ya de un hermano perfecto que entra a la iglesia 1 centímetro por encima del piso y todos entramos caminando a la iglesia. Perdóneme si soy fuerte, pero hay que hablar así, hermano. Elimelech no confió en Dios en esos momentos difíciles. A todos aquí tal vez hemos sido tentados en lo mismo. En lo mismo, en algún momento, seamos honestos. Esa situación difícil no le produjo confianza a Elimelech. Nosotros también somos expuestos a ello. Y hemos dicho, ¿en dónde estás tú, Señor? Yo estoy haciendo esto. Yo te sirvo, yo hago esto. ¿Y qué pasa? No te veo. ¿Quién sabe cuántas frases has usado tú, mi hermano? Y mucho menos, como lo dije al comienzo, manifestó el contentamiento en Dios, quien era el proveedor de su pueblo, y es, y ha sido, y será el proveedor. Rechazó esa situación con descontento y se fue a la tierra, a otra tierra a buscar alimento y abundancia, a la tierra de los enemigos. Bueno, Señor, aquí no hay nada. Esto está como difícil. Usted, yo no sé qué se hizo. Parece que se fue de vacaciones. He oído que allá sí hay. Yo me voy para allá mejor. Eso, y eso es lo que tal vez hacemos, hermano. Muchas veces. Muchas veces. Podemos hacer a esto que estamos meditando muchas preguntas. Aquí este tema nos da para que nos quedáramos un día entero meditando. Preguntémonos, por ejemplo, con esta situación que vemos aquí aplicándola hoy. ¿Es posible que un cristiano sea sensible a su condición y aún así esté contento? Porque, ¿qué quiere decir? ¿Será que es que entonces si la situación es difícil, eso, yo me tengo que volver insensible a eso? No estamos diciendo eso, por eso la pregunta. ¿Es posible entonces, cómo manejar eso? Que un cristiano sea sensible a su condición, porque tenemos sentimientos y luchas y habilidades, pero aún así manifestar y estar contento, como es el mandamiento de la Escritura. Pues la respuesta es obvia, sí, claro que sí, lo estamos hablando. La doctrina del contentamiento. ¿Por qué? Porque si no es así, escuche esto, si no es así, entonces no estamos hablando de un verdadero creyente, sino un estoico, como dice el puritano Thomas Watson. Estaríamos hablando de un estoico. Así lo manifestó Thomas Watson. Para los que no conocen la palabra estoico, voy a definírselas por qué Thomas Watson al respecto dijo esta frase. Estoico es una persona o alguien que sufre dolor y cualquier adversidad sin quejarse ni mostrar lo que siente. Eso es ser un estoico. Interesante. En ningún momento la posición estoica es bíblica. No, no. Porque el hecho de que practiquemos el contentamiento no quiere decir que no manifestemos nuestros momentos difíciles. Estoy triste, estoy angustiado, tengo ganas de llorar, me siento aburrido. Es normal. Y sentirse así no es un pecado. No, no es un pecado. Llora, hermano, si quieres llorar. Vive tu tristeza si esa situación te lleva a estar triste. Angústiate porque en tu naturaleza humana no sabes qué hacer. Claro, nosotros no sabemos qué hacer. Dios es el que nos va a guardar. Podemos sentirnos así, dejarnos llevar de esos sentimientos para salirnos del camino de la Escritura y hacer lo contrario. Allí es donde eso se vuelve pecado. Por ejemplo, algunas personas, porque están en momentos difíciles, deciden no ir a la iglesia. Eso es un pecado. Porque el domingo amanecieron tristes, llorando y deciden mejor no ir a la iglesia. Eso es un pecado. Antes, en esos momentos es donde debes ir, por ejemplo, a la iglesia, porque allá te van a abrazar tus hermanos, te van a dar consuelo, van a orar por ti, te van a fortalecer, pero toman la decisión contraria. Elimelech hizo eso. En vez de quedarse con su pueblo, confiando en Dios, esperando en Dios,
el momento de la salvación, tomó la de Villadiego porque allá está mejor el paseo. Tal vez hemos pensado nosotros lo mismo, muchas veces. Hemos escuchado una frase muy popular, por ejemplo, en culturas machistas, con el respeto de los hermanos mexicanos, pero los mexicanos tienen fama de ser una cultura machista por tradición histórica, ¿cierto? Y una de las frases que se escucha, tomando un ejemplo de esto, y sé que usted la ha oído, los hombres no lloran. ¿No la ha escuchado? Los hombres no deben llorar porque eso es ser hombre, eso es ser macho. ¿No la ha escuchado? Uy, hermano, eso es normal. ¿Qué opina usted ahorita de esa frase? Esta es una frase totalmente antibíblica, nefasta a la luz de la palabra. Eso se lo inventó, fue el mundo caído. Eso no es bíblico. Estoy dando un ejemplo. La Biblia nos enseña que debemos ir siempre a nuestro Dios en oración, humillados delante de Él, presentando a Él nuestras necesidades en forma humilde, sujetándonos a su voluntad y dando gracias por esa situación, aunque nos cueste dolor y llanto por todo y pidiéndole que se haga su voluntad, como así sucede y lo hizo Jesucristo, dándonos ejemplo aquel día, cuando sabiendo lo que le iba a pasar en su naturaleza humana, clamó al Padre aquella noche, si es posible, y estuvo al punto en su naturaleza humana, que sudó gotas de sangre, el momento tan angustiante que estaba viviendo Cristo aquella noche, y nos dio ejemplo de dominio propio, y le dijo al Padre, aquí estoy, Señor, mi alma está angustiada, abatida. Es posible que haya otra forma, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué ejemplo, sin palabras. Y esto se debe hacer. Y el Espíritu que mora en nosotros nos fortalece para darnos descanso, seguridad, confianza en nuestro Dios, que nunca nos desampara, aunque usted te sienta solo, Él está contigo. Y nos lleva a entender en estos momentos el contentamiento. Y entonces no nos desesperamos. No caemos en decisiones equivocadas como Elimelec y muchas que han tomado muchos cristianos a través de la vida hasta el día de hoy, como resultado de las adversidades y tomándolas como excusas para sus decisiones nefastas. Algo que no hizo Elimelec, el cual decidió buscar solución a la situación en otra tierra distinta a la señalada por Dios. Y más trágico, no cayó en cuenta que esos eran los enemigos del pueblo de Dios y se fue para allá más derecho. ¿Cómo le parece la sabiduría de este hombre? ¿Dónde quedó la sabiduría? Hermano, no te vayas por esa cuadra que en la esquina hay dos atracadores y te van a robar. Dios me cuida. Y el caso contrario, ¿no? Exceso de insensatez en ese sentido. Dios nos ha colocado en este lugar, Dios nos ha colocado en el lugar donde tú estás, en esa región donde estamos, y allí nos va a guardar, nos va a cuidar, nos proveerá, nos guiará, nos sustentará, porque Él lo dice en su palabra. Todos podemos aquí dar testimonio de ello, los que estamos aquí. Nada nos ha faltado. ¿Quién de ustedes, hermanos, se acostó con hambre esta semana porque no tuvo nada? ¿Quién? ¿Quién de ustedes no tuvo una almohada para recostar su cabeza por mucha escasez que hubiera en su región? Nada nos ha faltado, ha sido bueno. Difíciles momentos han habido, sí, pero ahí hemos visto y vemos cómo Dios está con nosotros. Hasta el día de hoy. Y en los momentos difíciles hemos visto su salvación. Hermanos, como dice el título del devocional de hoy, apliquémoslo aquí. Obra del Señor es esto que estamos diciendo. ¿Por qué no te faltó nada esta semana? Eso lo hizo el Señor. No, es que yo trabajé. ¿Y usted por qué trabajó? Porque tuve fuerzas. ¿Y de dónde salieron sus fuerzas? Dios te dio todo. En estos días lo compartía el hermano David Torres. Dios te dio todo, aún las fuerzas para respirar y poder hacer las cosas y trabajar y recibir el dinero. Eso viene de Dios. Dependemos de Él, no de las circunstancias
ni de los estados, ni de los sistemas económicos de los países. No, no, nosotros dependemos es de Dios. Dios es mi proveedor. La Biblia no dice, el estado es mi proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No dice, los presidentes son nuestros pastores y ellos nos proveen todo. No, eso no lo dice por ningún lado. Las empresas son tus proveedoras. No, Dios es tu proveedor, no la empresa. Todo es obra del Señor con un propósito santo para nosotros, como es el título del devocional de hoy. Todo es obra del Señor. El devocional dice, sin embargo, después de algunos años, un pequeño rayo de esperanza traspasó la ciudad del dolor de Noemí. Recibió noticias que de nuevo había comida en Belén. Dios había provisto para su pueblo en su tierra. Miles de años más tarde nos vemos tentados a pasar por alto esta verdad, dice Alistair. Dios provee lo que su pueblo necesita. ¿Qué es lo que excluye, hermanos? Escuche esto. Regáleme 5 minuticos más y nos pasamos, por favor, pero es importante esto que les voy a compartir. ¿Qué es lo que excluye el contentamiento y la confianza que debemos tener nosotros? Y ese contentamiento que debemos tener nuestros Dios. ¿Qué es lo que hace que eso suceda? Bueno, hay varias cosas que hacen que eso sea así y que no deben coexistir esas cosas con el creyente. No deberían coexistir. Por ejemplo, en primer lugar, lo que hace que no veamos la obra del Señor produciendo descontentamiento es una queja vejatoria que es hija del descontento. La queja es hija del descontentamiento. La Biblia dice, clamo en mi oración. Salmo 55:2. El Salmo no dice, murmuro en mi queja. No, eso no dice el Salmo. Una cosa es murmurar y quejarse, como lo hicieron muchos personajes. No, el Salmo dice, clamo en mi oración. Tienes una dificultad que te está agobiando, clama al Señor. No dice, quéjate al Señor. Ni murmures contra el Señor, menos. El Salmo dice, clamo en mi oración. Salmo 55:2. El murmurar es como la rebelión en el corazón, es alzarse contra Dios. Cuando el mar está agitado, no genera otra cosa que espuma. Y cuando el corazón está descontento, genera la espuma de la ira, de la impaciencia, del desagradecimiento, de la rebeldía. Y en ocasiones solo nos puede llevar a las herejías y a las blasfemias y se puede estar a un paso de eso y abandonar el camino. Ojo con eso. Murmurar no es otra cosa que la escoria que hierve en un corazón descontento. Se lo repito, hermano. La murmuración es la escoria que hierve en un corazón descontento. Cuidemos nuestro corazón de ello, hermano. En segundo lugar, lo que hace que no veamos la obra del Señor produciendo y que nos produce el descontentamiento es una desigual falta de compostura. Me explico, de dominio propio. Dominio propio es algo que nos da el Espíritu para que tengamos, a causa de nuestro pecado, de nuestra maldad y del mundo en que vivimos, debemos practicar, procurar el dominio propio. Cuando una persona dice, por ejemplo, estoy pasando tanta necesidad que no sé cómo hacer o cómo salir, voy a quedar estrecho. Y todas estas frases siguen siendo su pan diario. Ojo, hermano, que te pueden llevar a perder esto. Cuando su mente y su corazón están tan abrumados que no puede orar o meditar, no es ella misma, ha perdido el dominio propio. Hermano, ¿y por qué no ha vuelto a orar? No, pastor, es que esto y aquello y lo otro, y han abandonado la oración. ¿Y por qué no has vuelto a la iglesia? No, es que esto y es que esto y es que, ¿qué es que? Hermano, saltaste la reja.
te saliste del jardín y te brincaste la reja, como sucede cuando un ejército es puesto en retirada, en el que unos corren hacia un lado y otros hacia otro lado. Del mismo modo, los pensamientos corren de arriba para abajo y de aquí un lado para otro y produce confusión en el cristiano, en la persona. Hermanos, el descontento disloca y divide el alma, arranca sus ruedas, no deja ver la obra del Señor. Israel lo demostró en su peregrinación por el desierto. No lo olvidemos, ya conocemos esa historia. A toda hora Israel, en vez de ser agradecido con Dios, manifestaba constantemente el descontentamiento. Y recibían esto y querían ya era otra cosa. Y querían esto y querían más. Así es el corazón del hombre. En tercer lugar, otro aspecto que hace que no veamos la obra del Señor produciendo esto descontentamiento, por lo tanto, emerge de allí es el abatimiento, que es normalmente consecuencia de lo anterior. De la falta de dominio propio, caes abatido, el abatimiento. Una persona que tiene la mente apresurada, que no sabe de qué manera liberarse, evadir, manejar, enfrentar el problema o la situación, comienza a desfallecer y a hundirse bajo él mismo. Aquí nos viene bien esta palabra. Salmo 42:5 dice el salmista: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues ha de hablarle otra vez por la salvación de su presencia. Qué hermoso el salmo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Bueno es esperar en Jehová el momento de la salvación. Pero haz algo. No te quedes sentado esperando la posición equivocada. Hermanos, la preocupación para la mente es como una carga para la espalda. Carga el espíritu. Y si hay sobrecarga, lo hunde al espíritu. Un espíritu abatido es un espíritu descontento que nunca ve la obra del Señor y nunca será agradecido realmente con Dios, aunque digan al otro lado del jardín que sí dan gracias a Dios. Están autoengañando. Eso es, están ya caminando en las filosofías del mundo. Hermanos, las necesidades humanas, los afanes de este mundo nos afectan en forma directa y presente, sí, claro. Y a nuestra carne, a tu carne, a mi carne, le gusta es las soluciones inmediatas. Como decía esa propaganda hace un tiempo en Colombia, ¿la recuerdan? El mundo marcha hoy deprisa, deprisa. Ya es la solución. ¿Sí? Señor, te pido para que me ayudes con esto, pero hazlo ya, por favor. Ay, qué buena la oración, y así que aman al Señor. Y algunos osados le están poniendo fechas y tiempo y límite al Señor. Hermanos, todo es obra del Señor. El pasado, el presente y el futuro. Y en el Hijo de Dios todo tiene un propósito. Su santidad, su fe, su coinonía con Dios. Lo que le decía, aquí hay mucho de qué seguir hablando, pero el tiempo no nos da. ¿No comeremos mañana? Pues regáleme 5 minuticos, por favor. No comeremos mañana. Escuche esto, hermano. Escuche esto. Voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo de los que hemos dado. No comeremos mañana por el hecho de saber que tenemos reserva de dinero para ello mañana. No, no. Esa no es la certeza de que tú puedas comer mañana. No es así. Comeremos mañana, primeramente si es la voluntad de Dios darnos la vida, salud y fuerza para ello y el alimento, no por tener dinero. Mire un ejemplo. ¿De qué serviría el dinero en un desierto como estuvo Israel? Eso fue obra de Dios.
¿De qué te serviría una tarjeta débito llena de dólares en una isla solitaria? Pensemos, hermanos, todo es obra del Señor, el pasado, el presente y el futuro. Todo es obra del Señor. Él es nuestra mayor provisión. Él nos da nuestra mayor provisión y Él nos dio ya la mayor provisión que necesitamos nosotros. Es Jesucristo. El resto de lo que estamos viviendo y viviremos, Dios lo tiene bajo control y la Escritura nos enseña cómo debemos vivir todas esas situaciones. Por eso la Biblia nos enseña que debemos nosotros, los hijos de Dios en particular, porque el Espíritu Santo nos lleva a esto, a dar gracias por todo. Y presentar al Señor nuestras necesidades, no para informarle, porque Él ya lo sabe, es porque Él ordenó y Él se agrada. Hace unos días el pastor David nos habló también de esto. No pedimos al Señor ayuda porque Él necesita ser informado que necesitamos ayuda. Él lo sabe todo. Es porque Él ordena que vayamos a Él en oración. Él se agrada de eso. Los que son padres, ¿cómo se sienten ustedes cuando sus hijos vienen a ustedes con respeto, con humildad, a pedirles una ayuda? Y eso llena tu corazón. Hermanos, ya recibimos la mayor provisión. El resto de nuestras situaciones, Dios las tiene bajo control. Son añadiduras que Él dará conforme a su voluntad en el momento que Él lo ha estipulado. Mientras tanto, confiemos en el Señor, demos gracias al Señor y como dice Lamentaciones 3, es bueno esperar en el Señor el momento de la salvación y no hacer lo que hizo Elimelech. Guárdenos el Señor de caer en esa actitud imitando a Elimelech. En el lugar donde estás, tú estás con Dios y Él allí te cuida, te guarda, te provee y no te desampara porque Él es fiel y su misericordia es nueva cada mañana y es para siempre. La gran verdad, hermanos. Muy bien, vamos a dejar aquí. Me gustaría seguir hablando. Tengo muchas más cosas, pero el tiempo ya no nos da. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos, hermana Carolina, no sé si alguien colocó alguna reflexión, si hay algún aporte aparte de ello. Claro que sí, mira, el hermano Carlos nos dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Nuestro Creador, la causa primera de nuestra vida. Es el digno de recibir toda nuestra gratitud y alabanza. Él nos cuida y ha provisto todo lo necesario para nuestra existencia física y espiritual. Él lo sabe todo y para cada necesidad Él tiene una precisa respuesta. Por su amor y misericordia, Él proveyó desde siempre la puerta de nuestra justicia eterna. Solo a Él sea toda la gloria. Eso Amén, fue. hermano Carlos. Así es. Gracias por tus aportes que nos ayudan a seguir meditando y son de bendición también. Gracias. Buen día, hermano. Totalmente. Buenos días, hermano Héctor. Gracias a Dios no lo oíamos. Sí, hermano, igual, pero aquí estamos, gracias a Dios, bastante bien. Y lo que acabamos de escuchar hoy es completamente en una palabra reducida: soberanía. Amén. Soberano el Señor, soberano en todo su contexto. Nos acaba de enseñar cuán soberano Él. Y por falta de conocimiento de esa soberanía, mi Señor, es que nos ponemos hasta como Abimelech completamente. 11:36 de Romanos dice, porque todo es de Él, por Él y para Él. Sabiendo todas esas cosas, la provisión de Él está en todo, ya lo dijo usted, Jesucristo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Él es soberano y cuando entendemos eso, entendemos todo lo que usted nos ha explicado hoy, que es muy bíblico y nuestros corazones están popeando, porque hoy es cierto, mi Señor, y lo sabemos, hoy es cierto, mi Señor, el Espíritu está en una concordancia con la palabra, cuando están esas verdades exactas, hermano, y sé que Dios es soberano, nosotros no somos soberanos, por eso esa gran reacción.
hay mucho que decir de usted, hermano. Eso es lejos, lejos, lejos. Pero muchas Así gracias, es. muchas gracias. La soberanía de Dios ahí. Y es bueno siempre que nos enseñen esos atributos que es Amén. lo que nos apegan a Él. Y un gran atributo es eso, la soberanía de mi Señor. Buen día, Amén. hermano. Amén, hermano Héctor. Gracias por tus palabras. Así es. Dios no se ha equivocado ni se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos. Dios no, Él es perfecto. Nosotros somos los de los errores, no Dios. Guárdenos el espíritu de semejante pensamiento. Muy bien, vamos a orar entonces. Dale gracias a Dios. ¿Quién de ustedes desea orar conforme hoy hemos escuchado esta meditación en la Escritura? Y siente en su corazón orar entonces. ¿Alguno de ustedes, hermanos, hermanas? Si me lo permite, hola, dirijo, pastor. Claro, hermano Diego, qué bueno. Acompáñanos en oración, por favor. Claro que sí. Amado Señor, damos gracias en esta mañana, en donde hemos visto tu soberanía, en donde hemos visto tu guía, en donde hemos visto tu amor, y cómo podemos hacer un escáner en nuestro interior y descubrir que aún necesitamos todos los días más de ti, ser llenos de tu gracia, ser llenos de tu presencia, ser llenos de esa bondad que eres tú. Y también, Señor, en este momento hacer un alto y pedirte perdón porque hemos fallado cuando llega a diferentes situaciones y nos vemos en la decisión de hacerlo en nuestras propias fuerzas o acomodar las situaciones a nuestro parecer. Queremos ser estos hombres y mujeres siempre guiados por el Espíritu Santo, guiados por tu palabra, y que en medio de estas situaciones esta palabra contentamiento sea nuestra ilusión, nuestro motor, nuestro aliento de vida para tomarlo en serio y caminar con esperanza y fe. Tenemos un Dios totalmente bueno, como lo acaba de decir el pastor, un Dios totalmente bueno. Quienes cometemos el error, quienes nos desviamos, somos nosotros, este pueblo necio, pero contamos con un Dios eternamente soberano y bueno. Tú nos has colocado en unos pastos verdes, en donde allí nos apacientas, donde tu vara, tu callado, son estos recursos que tú has dispuesto como gracia para enseñarnos el camino correcto a seguir. Y allí tú nos ayudas a plantarnos y tomar de esas aguas diarias, esas aguas que nos renuevan cada mañana. Tus misericordias que son dadas para aquellos que hoy nos decidimos a tomarlas, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir avanzando en nuestro caminar diario, que esta palabra el día de hoy haga en nuestros corazones una explosión y que vivifique nuestro espíritu. Ayúdanos a transformarnos a través de estas enseñanzas, no, que a pesar de la enfermedad, de la escasez, de la tribulación, de las diferentes situaciones, nuestra mirada, nuestro socorro viene de ese Dios bueno que tenemos, el cual nos reviste hoy de gracia, nos reviste, y como estos cervatillos tomamos hoy, Señor, nuevas fuerzas para seguir con esperanza y fe. Caídos sí, pero nunca, Señor Jesús, vamos a estar en una posición derrotados. Es más, ayúdanos a darle la mano a nuestro hermano, a ser misericordiosos siempre en cualquier situación, que si vemos al hermano que necesita algo, nosotros podamos ir con humildad, con amor, con total reverencia y hacerlo todo para ti, abrazar cada situación. Gracias al pastor, gracias a los hermanos en esta mañana. Permítenos en el día de hoy, Señor Jesús, seguir meditando en esta palabra, que no sea solo terminar un amén, sino al contrario, vivirlo, vivirlo, vivirlo constantemente. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir estas palabras, estos mensajes constantemente, y que hoy, en este sábado, en el cual muchos pasemos nuestros preparativos para el día de mañana, el día glorioso del Señor, hoy esta palabra de contentamiento llene de esperanza nuestro caminar, y hoy podamos alumbrar en este mundo que tanto lo necesita. A ti, Señor Jesús, sea todo honor, toda gloria, y este pueblo que te ama te dice amén. Gracias, hermano Diego. Amén, hermano. Amén. Bendiciones. Hermanos amados, Dios nos guarde y que mañana nos podamos reunir en la iglesia, como es el mandamiento, para darle gracias y adorar a Dios juntos. Dios nos conceda ello a todos. Bien, que Dios le guarde a usted, hermano José y hermano David.
que mantenga firme esa garganta. Gracias, hermano, por sus Buen día. intenciones. Dios los guarde. Bendiciones y abrazos para todos. Amén. Muchas bendiciones y muchas gracias.